estás en un problema metabólico, ahí tienes que ver si no es un problema de hipoglicemia, un problema de vitaminas, un problema de hipoxemia, etcétera. Pero dentro de esto tienes los tóxicos, Entonces, cuando un paciente está en coma, siempre le dan glucosa, le pueden dar tiamina si sospechan que es alcohólico, le tienen que dar su oxígeno. Entonces, tratan de cubrir cualquier déficit metabólico. Pero cuando llegan al tema de las toxinas, ahí es importante, porque cuando lo que sospechas es toxinas, tienes que dosar en sangre las toxinas, pero acá aparecen los síndromes. Los síndromes que te hacen midriasis y los síndromes que te hacen miosis. En los síndromes que te hacen midriasis están los pacientes que están intoxicados por cocaína, o sea, por simpático-miméticos, y están los pacientes en los que has bloqueado la acetilcolina, por ejemplo, los atropinizados, ¿ya? Y en los pacientes mióticos tienes los pacientes intoxicados por opioides, tienes los pacientes que tienen exceso de acetilcolina, como los intoxicados por organofosforados o carbamatos, y tienes los pacientes que les has dado muchos sedantes, como las benzodiazepinas. Entonces, ¿qué tienes que recordar de cada uno? Los intoxicados por cocaína van a tener bastante componente cardiovascular, van a tener una sudoración excesiva, pero la boca la van a tener seca, la boca seca, ¿ya? El manejo en estos es disminuir el riesgo de infarto de miocardio agudo con hipotensores. ¿Listo? Ya está. Los pacientes que les has bloqueado la acetilcolina, a los que han recibido atropina, ¿correcto? Estos son pacientes que van a estar secos, todas sus glándulas van a estar secas, incluidas las de la piel, no va a estar sudando, va a estar seco. Son pacientes que van a estar ciegos porque va a haber un problema de la acomodación. Y como están secos, van a estar calientes porque no tienen las glándulas sudoríparas para enfriarse, ¿ya? Esa es básicamente la lógica y obviamente van a ser taquicardia, ¿ya? Entonces, taquicardia, hipertermia, alteración en la acomodación del cristalino y sequedad es clásico de los pacientes que les has bloqueado el muscarino, ¿no? Por atropina, belladona, etc. Ahora, los que están mióticos por recibir muchos opioides por los receptores mu, lo que hacen es disminución de la frecuencia respiratoria, pueden llegar al paro respiratorio, hacen irio, detención de los movimientos intestinales y tienen signos de venopunción, porque por algún lugar tienen que meterse los opioides. Pueden ser personal de salud o drogadictos que tienen acceso a los opioides, ¿ya? No se olviden que al inicio los opioides generan euforia, pero después ya no, ¿ya? El tratamiento acá es naloxona al inicio y naltrexona después de 48 horas de intoxicación para evitar el síndrome de abstinencia. Antes que se me pase, el tratamiento acá es con inhibidores de la acetilcolinesterasa. Por ejemplo, puedes dar fisostigmina, por ejemplo, ¿ya? Acá les dije tratamiento con hipotensores, vasodilatadores periféricos. Bien, si el paciente tiene exceso de acetilcolina por organofosforados o por carbamatos, la clínica va a ser un paciente que está con miosis, más fasciculaciones, va a haber un aumento de las secreciones, todas sus glándulas van a aumentar, las glándulas salivales, gastrointestinales, sudoríparas, y va a estar fasciculando. Entonces la triada, miosis, fasciculación y aumento de secreción, es clásico de los intoxicados por acetilcolina. Van a ser bradicardias también, Y obviamente, como están intoxicados por organofosforados y carbamatos, suelen ser pacientes del campo, agricultores o que se han querido envenenar. El tratamiento es la atropina. Tu manejo es atropina de primera línea, porque con eso bloqueas el receptor muscarínico que se queda toda la clínica, y para el órgano fosforado solamente le puedes dar paralidoxima, que es su antagonista, su antídoto directo, ¿ya? Porque el carbamato no necesita paralidoxima porque es de unión reversible a la acetilcolinesterasa. Paciente intoxicado por sedantes, como por ejemplo las benzodiazepinas o el alcohol, se caracteriza por disminución marcada de la frecuencia respiratoria, que van al paro respiratorio, y por la hiporreflexia. Eso es lo que principalmente tiene. Nada más. Problema respiratorio e hiporreflexia. Entonces, en estos pacientes tú tienes que asegurarte de la ventilación, que no haga su paro respiratorio. Muy bien. Y bueno, si es que tu sospecha de coma es por infecciones, entonces tienes que descartar encefalitis o meningitis, que ya hemos conversado hace poco. Bien, entonces, en cefaleas, lo que yo necesito que quede claro es la fisiopatología de cada cefalea, el diagnóstico, o sea, cómo se hace la aproximación diagnóstica, los factores de riesgo que tienen que buscar para el caso en mención, y cuál es la clínica cardinal, y finalmente el tratamiento, cuál es la escala de tratamiento para cada cefalea. Ya, entonces vamos a arrancar primero con la migraña. La migraña es la cefalea más frecuente que es causa de visita al neurólogo, ¿correcto? Mientras que la tensional es la cefalea más frecuente de todas, pero no amerita una visita al neurólogo. Por eso es que hay esa diferencia. A todos nosotros probablemente alguna vez nos haya dado una cefalea tensional, pero la migraña es una cefalea que sí es cierto, puede afectar hasta un 15% en algunas series, ¿correcto? Un poco menos, vamos a poner alrededor de 10 para no tranquearnos, porque eso depende mucho de las series, ¿ya? Entonces vamos a poner alrededor de un 10% de mujeres con componente marcado familiar, ¿ya? Lo cual no lo hace raro, es frecuente la migraña, pero no quiere decir que la tensional sea más rara, no, al contrario, la tensional es la más frecuente de todas, pero no supone una visita al neurólogo. Nos da la cefalea y ahí queda. Pero si te van a preguntar la más frecuente de cefalea que se registra en visita a neurología, ahí tienes que marcar migraña. ¿Ya? Muy bien. Como hemos dicho, la migraña tiene un marcado componente familiar de la línea femenina, mamá, hija, nieta. Es frecuente, cuando una patología es más de 10% ya se considera frecuente, y se asocia a un proceso neurovascular. O sea, hay un componente de irritación nerviosa y un componente de vasoespasmo, vasodilatación. Esa es la fisiopatología de la migraña. ¿Ya? Mientras que la cefalea de Horton, que ven acá, es una causa rara, pero grave de cefalea. Porque si no es bien tratada y no se maneja bien, puede llevar al suicidio al paciente. ¿Ya? Eso es grave, ¿eh? Porque es tan molestosa, tan crítica que los pacientes pueden llegar a deprimirse y suicidarse. Así que mucho cuidado con la cefalea de Horton. Esta es más frecuente de los varones jóvenes, correcto, jóvenes. Y su fisiopatología es una disregulación autonómica. O sea, hay un problema autonómico entre el simpático y el parasimpático. Bien. La tensional es una cefalea también más frecuente en mujeres, sobre todo que tienen clínica psiquiátrica de ansiedad o de depresión. Es la gran mayoría de mujeres con ansiedad y depresión pueden tener cefalea tensional. Otra causa son problemas de traumatismos o de posturas, o sea, temas físicos. La cefalea tensional se explica bastante por problemas físicos, pero lo más frecuente es mujeres asociadas a clínica psiquiátrica. El mecanismo de acción es una contractura. Una contractura de todos los músculos de la región craneal, occipitales, temporales, frontales, inclusive los de la masticación y los del cuello. Y eso genera un dolor característico en vincha. Entonces, esa es la fisiopatología que quiero que recuerden de cada uno. Vamos a hacer un breve recuento de cómo es la migraña. En la migraña, primero hay una estimulación neuronal de los núcleos basales o de los núcleos pontinos que producen serotonina y noradrenalina. ¿Ya? Eso termina irritando muchos centros nerviosos. Luego hay un fenómeno donde los vasos de las meninges hacen un vasoespasmo,
y luego una vasodilatación. Y en ese proceso desencadenan un dolor vasogénico, un dolor por estimulación directa del trigémino del quinto 1. Entonces, por eso el dolor de la migraña es pulsátil, es global, porque tiene este componente fisiopatológico. En cambio, en Horton, lo que tenemos es primero una disregulación autonómica simpática, se genera una descarga simpática, y eso genera el dolor, y recuerden que en la cabeza el lugar que más inervación simpática tiene es el ojo periocular, es un dolor retrocular, y luego hay una descarga parasimpática, y esa descarga parasimpática ocurre en el mismo lado de la descarga simpática. ¿Y qué tiene la descarga parasimpática? Tiene lagrimeo, rinorrea, tiene problemas en la secreción porque genera anidrosis, pues, ¿no? Porque opone totalmente al simpático. Entonces, toda esa clínica inclusive puede llegar a ser un síndrome de Horner, ¿ya? Así que en la cefalea de Horton es una disautonomía simpático-parasimpática, ¿ya? Y en la tensional, como les dije, hay una contractura de los músculos que termina irritando, ya sea por presión o por inflamación, a las terminales nerviosas sensitivas del cráneo. Entonces, esa es la clínica, básicamente, o mejor dicho, la fisiopatología que diferencia estos tres tipos de cefalea. Así que por ahí no pueden confundirse. Muy bien, entonces vamos al diagnóstico. ¿Qué tienen que esperar en el diagnóstico? En el diagnóstico tienen que buscar una mujer que sea joven y que tenga antecedente familiar de migraña. Los ataques tienen que ser desencadenados por algo en específico, por ejemplo, el alcohol, no dormir bien, el sol, el maní, el chocolate, hay un montón de desencadenantes. Y la paciente tiene dolores de cabeza repetitivos. Es más, el criterio diagnóstico es 5 o más episodios que no se puedan explicar por otra causa. Pero esos episodios tienen que tener una cefalea característica, ¿ya? Es una cefalea global en el 70% de los casos, unilateral en el 70% de los casos, y puede ser global en el otro 30% de casos. Así que ese criterio no es necesariamente determinante. Pero sí tiene que ser una cefalea pulsátil, porque es de vaso pulsátil. Es una cefalea moderada a severa, por lo tanto, incapacita a la paciente, la imposibilita de hacer su trabajo del día a día con normalidad. No le deja hacer ejercicio o se agrava con el ejercicio y la actividad física, ¿correcto? Y adicionalmente se añaden náuseas, vómitos, fotofobia y sonofobia como componentes iniciales en esta migraña, ¿ya? Entonces, si es un dolor unilateral, pulsátil, moderado, severo, que no te deja hacer tu actividad diaria, que empeora con el ejercicio, que empeora con el trabajo, que te da náuseas, vómitos, sonofobia, fotofobia, repetitivo, no explicado por otras causas y que se desencadena por algo en particular en una mujer joven con antecedente familiar, cantado la migraña. Y así se lo tienen que saber como un poema porque es criterio diagnóstico solo la cronopatología clínica. O sea, el diagnóstico es por clínica. Y adicionalmente a esto, si la paciente hace un aura dentro de los primeros 60 minutos antes de la cefalea, y ese aura no dura más allá de 60 minutos, entonces estamos hablando de una migraña clásica, que representa el 12% a 15% de todas las migrañas. El resto de migrañas no tiene aura y se llama migraña común, ¿ya? Bien. Ahora vamos al diagnóstico de la de Horton. La de Horton es en un varón joven, no tiene antecedente familiar, pero es un varón que tiene marcada ansiedad, tiene como cuadro psiquiátrico de cofactor ansiedad. Y la cefalea aparece en clusters, o sea, episodios de más o menos 20 minutos que se repiten muchas veces al día, varios días a la semana, varias semanas a lo largo del año. Esa es una cefalea en racimos. Mientras que en la migraña, la cefalea suele durar por lo menos, ¿correcto? Suele durar por lo menos unas más de 4 horitas y puede durar hasta 72 horas, hasta 3 días. ¿Ya? Entonces, la diferencia es que el episodio de la migraña empieza a las horas y te puede durar hasta 3 días, un solo episodio, mientras que el Horton te da cada 20 minutos un montón de episodios, varias veces al día, varios días a la semana, varias semanas al año. Por eso se llama cefalea en racimos, ¿correcto? Cefalea en racimos. Muy bien. Entonces, este Horton, el dolor es clásicamente retrocular, ¿correcto? En todos los casos, o sea, en 100% de los casos es unilateral, retrocular principalmente, ¿ya? Y este dolor es un dolor muy severo, ¿correcto? Donde el paciente percibe como si le estarían arrancando el ojo, ¿ya? Entonces, no es un dolor pulsátil, sino es un dolor profundo, bien específico, como si le estarían arrancando el ojo. Y este dolor, no se olviden, al paciente le genera mucha ansiedad, o sea, aumenta y exacerba la ansiedad. Por eso es que cuando no están bien diagnosticados, esa ansiedad luego se vuelve depresión con el tiempo y luego suicidio, ¿ya? Entonces, a este dolor retrocular, que es muy intenso, ese es el otro dato, ¿ya? Obviamente no va a poder hacer sus actividades. Se le va a añadir lagrimeo, rinorrea, se le puede añadir el síndrome de Horner, tosis, enoftalmos, miosis, anidrosis, todo ipsilateral. O sea, el dolor retrocular intenso, el lagrimeo, la rinorrea y el Horner, todo ocurre en el mismo lado, siempre, en cada episodio. Puede cambiar al otro en el siguiente episodio, pero en ese episodio sigue siendo en el mismo lado, ¿correcto? Este paciente no necesariamente presenta náuseas, vómitos, fotofobia ni sonofobia. No, simplemente esta es la clínica principal que maneja. ¿Ya? Y como les digo, se debe a una disautonomía, ¿ya? Muy bien. Entonces, estos episodios se van a repetir, y esa es la clave, se van a repetir varias veces al día, varios días a la semana, varias semanas al año. Entonces, esos son los clústeres. Bien. Ahora, en la cefalea tensional, lo que tenemos es un paciente femenino con ansiedad o depresión, les dije clínica psiquiátrica, o algún evento físico que haya desencadenado una contractura. Entonces, el dolor es bilateral, ¿correcto? Bilateral. En todos los casos, 100% es bilateral, pero con un patrón de vincha. O sea, la paciente siente que hay una opresión, ¿correcto? En todos los músculos de la galea. Entonces, el dolor es opresivo, como vincha, bilateral, ¿correcto? No tiene náuseas, vómitos, otofobia, fotofobia, ni disautonomías. No tiene nada de eso, ¿ya? El dolor es leve a moderado y sí le permite hacer sus actividades. O sea, la paciente sí puede hacer sus actividades del día a día, su trabajo, todo, y puede durar desde 30 minutos, bien poquito, hasta varios días. Puede durar desde algunos minutos hasta inclusive una semana el episodio. No es como el clúster que se recurre o que se repite a cada rato. ¿Listo? Entonces, esta es la manifestación clínica que ustedes tienen que ver, correcto, en el paciente, y obviamente lo que se nota es la contractura. Se nota bien claro la contractura de los músculos del cráneo. Bien, entonces no hay forma, por cronopatología, que ustedes se confundan una migraña con un Horton con una tensional. No hay forma, porque está clarito la diferencia. Entonces, para fines de preguntas de examen, yo me iría a buscar esto para migraña. Mujer, pulsátil y náuseas, vómitos, fotofobia y sonofobia. En Horton, varón, repetitivo y que sea retrocular con el lagrimeo. Y en tensional me iría a patrón en vincha, que esa es la clave, patrón en vincha. Esa es la clave. Y con eso tienen el diagnóstico, porque no va a haber una pregunta de cefalea que no tenga esas características. Bien, entonces ahora terminamos con el tratamiento. ¿Listo? El tratamiento es el siguiente.
En el caso de la migraña, tenemos que arrancar primero previniendo, prevención. La prevención se refiere a que aquel desencadenante debe ser identificado. ¿Debe ser identificado para qué? Para que no se esté repitiendo a cada rato el evento. Entonces, si lo que te da migraña es el alcohol, no tomes, pues. Si es el vino, toma, pero no tomes vino. Y así, identifica tu desencadenante. Lo segundo es tratamiento de la migraña con AINES, con antieméticos, pero precoz. O sea, tratamiento abortivo. Apenas la paciente ya tenga los prodromos de la migraña, ¡pum! El AINE que mejor le venga. Paracetamol, ibuprofeno, aspirina, el mejor AINE que la paciente le haga efecto. Lo más antes posible. Y si está con náuseas, antieméticos. ¿Listo? Si no mejora con AINES, el siguiente paso son los triptanos. Los triptanos, ¿correcto? Sumatriptán, el ejemplo clásico, que es para las migrañas moderadas a severas. Se entiende moderada a severa porque no responde al AINE. Esa es la clasificación según la respuesta terapéutica. Bien. Si no responde a AINES y a triptanos, y ya estás pasando más de 72 horas, eso se llama un estatus migrañoso. Entonces ahí tenemos que pasar AINES y triptanos a endovenoso, y se le añade sedantes y corticoides. Entonces, si estás ya en un estatus migrañoso, pasas AINE y triptanos a endovenoso, le añades un sedante leve como la clorpromacina y le puedes dar corticoides. Finalmente, cuando la migraña es muy frecuente, o sea, tienes 2 o más migrañas por semana, corres el riesgo de que cronifique. Entonces, para prevenir una migraña crónica o transformada, se necesita dar profilaxis. Entonces, la profilaxis para la migraña crónica o transformada es calcio antagonistas, beta bloqueantes, anticonvulsivantes y antidepresivos tricíclicos. Los calcio antagonistas, como la flunarizina, beta bloqueantes como el propranolol, anticonvulsivantes como el valproato, el topiramato o antidepresivos tricíclicos, se ha visto que ayudan a prevenir la complicación de una migraña crónica, una migraña transformada. ¿Ya? Bien. Existen migrañas raras como la migraña maligna o migraña stroke. Tenemos equivalentes migrañosos, que eso es en niños usualmente, donde no hay la cefalea, pero sí hay signos en otros sistemas, ¿no? Que te dicen que a futuro va a terminar siendo migraña. Pero bueno, no vamos a andar en ese punto. Vamos al tratamiento en Horton. En Horton el tratamiento siempre va a ser con medicamento, ¿correcto? Entonces en el caso del Horton sí utilizamos de arranque triptanos, porque es severo, y se le añade oxígeno en cánula binasal de alto flujo para los episodios agudos. ¿Ya? Triptanos con oxígeno es el manejo agudo. Y en el manejo crónico se puede usar corticoides mientras migramos a un anticonvulsivante como el ácido valproico o en algunos casos inclusive el litio han visto que se puede usar. Entonces, el manejo a largo plazo del Horton es evitar esa disautonomía con un anticonvulsivante o también se ha visto que se puede usar litio. Y el corticoide es un paso previo a ese tratamiento. ¿Listo? Bien. Recuerden que estos pacientes pueden requerir terapia antidepresiva si es que amerita. En cambio, en la tensional, el manejo es bien sencillo, basta con AINES, no es necesario nada, y es más, el paracetamol parece ser suficiente para controlar estos ataques de cefalea tensional, y después, si es que no responde, se puede usar antidepresivos o terapia física. El antidepresivo, si estamos frente a una mujer ansiosa depresiva, y la terapia física, si es que el desencadenante de la cefalea tensional fue un traumatismo, ¿correcto? En general, esto se tolera bien y se puede manejar sin problemas. Lo que quiero que recuerden acá es que existe un montón de causas de cefaleas primarias. Hay un montón, o sea, nos duele la cabeza por cambio de hábitos, por algún estrés en el trabajo, nos puede doler la cabeza por la regla en las chicas, por no sé, algún evento en tu vida importante que has tenido, se ha visto que el cambio de clima puede hacer doler la cabeza, o sea, hay un montón de causas. Y luego en secundaria tienes dolor de cabeza por resfrío, por fiebre, etc. Pero dentro de los dolores de cabeza, que es un espacio, existen las emergencias. Entonces recuerden, las cefaleas por hipertensión endocraniana, ¿correcto? Las cefaleas que se asocian a algún evento de focalización o trastorno del sensorio, debes preocuparte. ¿Ya? Entonces, cualquier cefalea que vaya en el contexto de una hipertensión endocraniana o de una focalización neuronal o de pérdida del sensorio, deben preocuparse. Son cefaleas secundarias de emergencia. ¿Ya? Lo que hemos visto acá son las 3 cefaleas primarias más frecuentes: migraña, Horton y tensional. ¿Ya? El resto son cefaleas secundarias, debido a un montón de desencadenantes. Bien, entonces ahora vamos a conversar sobre la epilepsia, ¿correcto? Y sobre la convulsión febril y el estatus epiléptico. Entonces empezamos. ¿Qué es una crisis epiléptica? Es importante definir los términos, ya tiene que estar claro. Una crisis epiléptica es un evento de despolarización descontrolada de un grupo de neuronas. Entonces un grupo de neuronas se rayó y se empieza a despolarizar de forma descontrolada, ¿correcto? Entonces una crisis epiléptica puede afectar hasta el 10% de la población. O sea, 1 de cada 10 personas alguna vez en su vida han tenido una crisis epiléptica. Ya vamos a poner acá, ¿ya? 10% de la población ha podido tener una crisis epiléptica. ¿Está bien? Entonces esta crisis epiléptica tiene numerosas causas. Entonces puede ser de origen metabólico, que ocurre en los primeros 2 años de vida, la principal causa. Puede ser idiopático, que ocurre desde los 2 años de vida hasta los 18. Desde los 2 hasta los 12 es idiopático de la niñez, desde los 12 a los 18 idiopático juvenil. Puede ser traumático, que ocurre en la adolescencia, desde los 12 años en adelante, sobre todo en la juventud y también en el adulto. Puede ser tumoral, eso ocurre pasado los 35 años principalmente. O puede ser vascular, pasado los 55 años. En verdad, hay muchísimas causas de una crisis epiléptica, pero lo que les he mostrado, o lo que les he dicho, es lo más frecuente según los grupos etarios. Entonces, hasta los 2 años, metabólico. Hasta los 12 años, idiopático de la niñez. De 12 a 18, idiopático juvenil, y también aparecen las traumáticas. En la juvenil, de 18 a 35, priman las traumáticas. Más de 35, priman los tumores. Hasta los 55 años, donde priman los vasculares. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Entonces, eso es una crisis epiléptica. Ahora, las crisis epilépticas también se subclasifican en función del territorio del cerebro que afecta. Entonces, pueden ser crisis parciales, como ves ahí en el dibujo, parcial, porque solo se compromete un área del cerebro, parcial, ¿correcto? Y pueden ser generalizadas, como ves acá, porque se compromete toda la corteza, ¿ya? Entonces, para fines de resumen, las parciales se dividen en parciales simples, donde no se altera el sensorio, donde no hay disautonomía, donde la duración es corta, donde no hay automatismos. Y parcial compleja, donde sí se altera el sensorio, donde